Hay una orden, y como otra vez tenemos un Dios ordenado que trabaja de una manera ordenada, y este miércoles voy a dar una explicación sobre la orden de la salvación. Amén. Vamos a comenzar este tiempo ahora durante nuestro mensaje y vamos a entrar ahora a la tercera de las 5 solas. Estamos en una serie otra vez desde fin como dije, el fin de octubre. Es el día de la reformación. Estamos en una serie de las 5 solas. Son los 5 pilares realmente que la iglesia se funde. Estos son 5 cosas que la iglesia debe de creer, que la Biblia enseña, y hemos visto que la iglesia se apartó de eso en el tiempo medio edad, y eso fue algo que Lutero, cuando escribió los 95 Theses, otra vez comenzó la reforma, donde la iglesia otra vez empezó a reformarse a la luz del evangelio verdadero, lo que creemos hoy. Y ya he dicho que no es algo que comenzó en ese tiempo, es algo que estaba oscurecido en ese tiempo, pero realmente comenzó cuando la palabra de Dios fue dada en el Nuevo Testamento. Vi un tiempo ahí del año 500 o 1500 1000 años que se otra vez a través de la Iglesia Católica se oscureció, se puede decir. Eran tiempos oscuros, tiempo de media edad, donde el evangelio fue escurecido por un tiempo. Martín Lutero y una serie de hombres que antes de él y después de él trajeron a luz otra vez el verdadero evangelio, y es lo que creemos nosotros. Le doy gracias al Señor que a través de todas las épocas Él ha levantado hombres que son fieles a la palabra de Dios, que nos ha traído la palabra de Dios en la verez de lo que enseña la palabra de Dios. Sabemos nosotros que hoy en día hay muchos que enseñan lo que desean creer, que la gente escuche, pero nosotros aprendimos con la primera sola escritura: si no está ahí, no es verdad. Si no está ahí, no es de Dios. Es algo que nosotros inventamos. Y hay muchas sectas, hay muchas religiones hoy en día que tienen una enseñanza, un evangelio que no es bíblico. Y por eso nosotros somos una iglesia que estamos fundidos, y todo lo que enseñamos viene de la palabra de Dios. Amén. Diciendo eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a ponerlos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, 26. Y dice la palabra de Dios, hablando otra vez, hablando de la salvación y de la fe, de nosotros ser justificados en Cristo. Dice que Dios, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias otra vez por este tiempo que tenemos en poder abrir tu palabra y prender de tu palabra y escudriñar tu palabra. Yo oro que el Espíritu Santo otra vez nos revele la verdad de tu palabra a nuestros corazones y nos cambie, Señor, a ser seguidores tuyos, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asientos? Como dijo ahorita, ya hemos visto la sola escritura. La semana pasada hablé sobre la sola
gratia, que son salvados solo por la gracia de Dios. Algunas personas cambian la fe y la gracia dependiendo, pero la gracia de Dios siempre va primero. Él es soberano, Él es que nos salva, Él es que nos justifica, Él es que hace todo. Hablamos sobre la gracia, pero hoy vamos a mirar sola fide, solo por la fe. Nosotros creemos, otra vez, Dios nos salva por la gracia, pero somos justificados delante de Él por la fe. Queriendo decir que Dios en su gran imagen hizo un plan de salvarnos y llamarnos a Él a través de su gracia, pero la forma que Él decidió hacerlo fue a través de la predicación de la palabra y de uno recibir y por fe ese mensaje de fe. Y ahí es donde viene la justificación, es cuando somos declarados inocentes delante de Él. Este principio fue defendido por Martín Lutero durante la Reforma. En esos tiempos oscuros de tiempo medio, Martín Lutero fue usado por Dios para transformar la comprensión de la salvación y llevó a la iglesia el regreso al corazón del Evangelio. Martín Lutero dijo que la justificación por sola la fe es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae. Voy a repetirlo. Martín Lutero dijo que la justificación por sola la fe es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae. Así que es vital esta idea que realmente tuvo, que volvemos ahora a la justificación y que nosotros tocamos las semanas pasadas, que a través de Dios en su gracia nos salvó, Él nos predestinó, Él nos conoció ante tiempo, pero también hablado que Él nos justificó y puso la salvación en nuestra cuenta, que nosotros no hicimos nada para esa salvación. La salvación que Dios nos da viene de Él. Otra vez, éramos pecaminosos, vacíos, otra vez en bancarrota, y Él depositó otra vez nosotros esa salvación y nos justificó a través de la fe en Jesucristo. Amén. J.R. Packer dice que una iglesia que se aparta de la justificación por la fe difícilmente puede ser llamada cristiana, no se puede ser llamada cristiana en absoluto. Otra vez, somos justificados por la fe en Cristo. Y tú ves que hay una orden en eso. Somos justificados, somos declarados inocentes delante de Dios por nuestra fe. También dije la semana pasada que la doctrina de la justificación fue la principal diferencia entre los protestantes, lo que creemos nosotros, y los católicos romanos en la época de la Reforma. Lutero y todos los demás protestantes que le siguieron insistieron que la justificación era sola por la fe, y ellos creían eso también. Pero los católicos, aunque creen que son justificados por la fe, también creen en lo que se llama medio a la gracia, medio gracia. Ellos también incluyen los sacramentos de la iglesia como el bautismo, la confirmación o la cena de acción como parte de la justificación de un cristiano. La doctrina protestante de la justificación dice que estamos plenamente justificados por Dios en el instante en que creemos, hermanos. Romanos 8:1 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Los que están en Cristo no están o no son condenados presentemente, hermanos. Esto está hablando del futuro. La doctrina católica romana dice que no estamos plenamente justificados hasta que nuestras vidas estén completamente limpias de pecado. Lo que no ocurre hasta que después de que muramos o hayamos sido purificados
por el purgatorio, es lo que creen ellos. Tú mueres y la purificación tuya sigue ocurriendo durante ese tiempo de purgatorio. Nosotros no creemos eso, la Biblia no enseña eso, es algo que ellos usan leyendo otros libros la apócrifa, y ellos toman la enseñanza de esos libros, pero no son libros otra vez del canon de la palabra de Dios como nosotros lo conocemos. Esas diferencias entre los protestantes y los católicos romanos sobre la justificación continúa hasta hoy en día. Muchos de nosotros salimos de ese tipo de pensamiento, nos criamos en ese tipo de pensamiento, o tenemos familiares que tienen ese tipo de conocimiento. Can I get the water, please? So, vamos a mirar, tengo 4 puntos que quiero tocar con ustedes hoy, y quiero a través de la palabra de Dios ayudarlos a entender lo que es la fe. Y cómo es que la fe se aplica a nuestra salvación. Amén. Y vamos a mirar el primer punto. La justificación solo por la fe. Otra vez. ¿Qué es la justificación solo por la fe? Y eso Pablo lo explica en Romanos 3:24, donde dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? Cristo Jesús. Ahora vamos a leer conjunto con esto Efesios 2:8-9. Porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de ¿qué? La fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Eso es muy claro la explicación ahí. La justificación viene como resultado de la gracia de Dios. Significa que nosotros no lo merecemos, y viene como respuesta de Dios a nuestra fe, hermanos. Es contrario de depender de nosotros mismos y de nuestras obras para poder obtener esta justificación. Aunque la justificación se produce como un acto de Dios en respuesta a nuestra fe, eso no significa que nuestra fe tenga ningún mérito ante de Dios. Amén. No es nuestra fe que nos hace merecer el favor de Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. Las escrituras son claras. La justificación se basa únicamente en el mérito de las obras de Cristo en Romanos 2:24, donde leemos ahora. Dice: la redención que es en Cristo Jesús viene solamente de Él. Nunca se basa en ningún mérito de nuestra fe. Muchas personas dicen: oh, pero la fe es una obra. Y no, la fe es nuestra respuesta a lo que Dios hizo para nosotros. No hay mérito en eso otra vez. Nosotros somos salvos y vamos a ver el llamado de Dios, y nosotros respondemos a lo que Dios hizo. No hay mérito en eso. La salvación es basada solamente en la gracia de Dios y lo que Él hizo en nosotros. Nunca se basa en ningún mérito de nuestra fe. Esto realmente es una noticia maravillosa, hermanos. No tenemos que hacer ningún pago o hacer algo para nosotros, o mostrar algo para poder ser salvos. Y tratamos, hermanos, muchos de nosotros es que estamos treñados en pensar que yo tengo que hacer algo para recibir algo. Es decir, es casi imposible para nosotros entender que Dios nos salvó y hizo todo. Nosotros estamos más que recibiendo otra vez el don de Dios en nuestras vidas.
Nosotros podemos esperar en Dios a través de Cristo, que nos da gratuitamente lo que sabemos y lo que no podemos dar por nosotros mismos. Amén. Ahora, vamos a mirar el llamado eficaz. Hay un llamado general. Todo el mundo escucha la palabra. Yo puedo predicar y todo el mundo puede escuchar. Es un llamado general que Dios da a todo el mundo, pero también la Biblia habla, es un término teológico, el llamado eficaz es cuando Dios llama a las personas individualmente a la salvación. Amén. Y dice la palabra de Dios en los versículos 29 y 30, y quiero que ustedes vean, este texto es lo que yo voy a tocar el miércoles. Esto se llama la cadena de la salvación. Y hay una orden como Dios trabaja. Y esto no está completa aquí. El miércoles le voy a llenando un poquito más la orden aquí. Pero vamos a leer. Dice, porque los que de antemano conoció, antemano Él conoció, también nos predestinó, según una lista, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, ya mencionamos, esos también llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. A los que justificó, esos también glorifica. O está hablando otra vez en términos futuros. Vamos a enfocarnos ahora en el llamado y la justificación. Ya hablamos un poquito más cuando hablamos de la gloria del Señor o la gracia del Señor, hablamos de los primeros dos, pero vamos a enfocarnos hoy en el llamado y la justificación de Dios. Amén. Pablo establece a través de una orden aquí que es una bendición ver en nuestra salvación. Vemos en el 30 el llamamiento, el que Pablo se refiere aquí en el 30. Y también vemos que nosotros fuimos predestinados. Él nos escogió ante tiempos. Él sabe cuáles. ¿Tú no crees que Dios no sabe quiénes son salvos y no son salvos? ¿Tú no sabes que Él conocía antes de tiempo esto, el plan de Él y lo que iba a hacer para nosotros y nos predestinó a nosotros para la salvación? Si no fue así, después Dios no es soberano. Después Dios está ciego y nosotros hacemos las decisiones y Él está bien con las decisiones que nosotros hacemos. Otra vez, ahí no vemos la soberanía de Dios y tenemos que tener cuidado de quitarle a Dios la soberanía de Él otra vez y poner la voluntad de nosotros adelante de la soberanía de Dios. Es muy importante, hermanos. Es decir, que un llamado y otra vez, y fuimos predestinados y las personas predestinadas llegaron a ser justificados. Es decir, que un llamado que vino específicamente a todos los que son creyentes en Jesús. Este tipo de llamado es un llamamiento que viene de Dios, no viene de nosotros. Es un llamado que no se puede negar y provoca la respuesta de señal otra vez a los corazones de las personas que reciben este mensaje o este llamado. Viene de Él. Otra vez, nosotros no podemos, el que Dios llama, Dios salva. Nosotros no podemos. Estaba hablando con una persona una vez hablando de Juan 10. Y la palabra de Dios dice que Dios salva y lo que son salvos están en la mano de Él. Y esa persona dice, sí, pero si yo decido no recibirlo o no está en la mano de Él, o si decido caminar e irme de la mano de Dios. Es decir, ¿y tú tienes el poder para hacer eso? El que Dios escoge es de Él. Y no hay ninguna manera de nosotros evitar eso, hermanos. Y eso viene, el llamado viene a través de Dios nos llama, nos abre nuestros ojos, podemos ver a Cristo y después la palabra de Dios es predicada y nosotros recibimos ese llamado.
Entonces tú ves que Dios tiene que abrir nuestros ojos para nosotros recibir lo que Él tiene para nosotros. Si uno no puede ver a Cristo, ¿cómo va a recibirlo? Si uno está muerto, otra vez en ella, ¿cómo está muerto? ¿Cómo Dios te va, o cómo tú vas a recibir a Dios si tú estás muerto, en un estado muerto? So, Él nos tiene que, y vamos a hablar eso un poquito más después, pero Él nos tiene que despertar para nosotros poder escuchar el Evangelio, para poder recibir el llamado y poner nuestra fe en Él. Amén. Dios llama a las personas y a sí mismo a Él. Y de tal manera las personas responden con una fe salvadora que produce de Dios y siempre resulta en una fe salvadora. Ahora miramos el tercer punto. ¿Cómo se recibe el llamamiento? ¿Cómo es que se recibe este llamamiento? Después de la invitación de uno recibir el Evangelio, Dios produce un cambio en el corazón. Él cambia el corazón de las personas. Antes que esa persona pueda responder, ese corazón ya está cambiado. Ese cambio es un acto secreto de Dios en que nos imparta una vida nueva espiritual. Y eso se llama en la generación, ser nacido de nuevo. Eso lo vemos nosotros cuando Él habló con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que otra vez Él habla de la generación, que uno es nacido de nuevo. John MacArthur dice de la generación, él dice, la generación es el acto soberano de Dios por el Espíritu a través del Evangelio predicado, por el cual imparte instantáneamente vida espiritual a un pecador, sacándolo de la muerte espiritual y llevándolo a la vida espiritual. Tú ves, este acto, la generación, viene antes de nosotros recibir a través de nuestra fe. Es algo que Dios hace en nosotros. No es resultado de algo que nosotros hicimos. Y por eso es importante entender esa orden, porque si la orden no es así, después es algo que nosotros hacemos para recibir la salvación de Dios. Amén. Este cambio de corazón se describe en Ezequiel 36. Vamos a abrir nuestra Biblia, Ezequiel 36, y voy a leer del 26 al 27. Esto es un famoso texto que va de mano en mano con Juan capítulo 3, cuando uno es nacido de nuevo. Y dice Ezequiel 36, del 26 al 27, esto es algo que deben de marcar en sus Biblias. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden, haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Tenemos nosotros alguna parte en esto? Ninguna, hermanos. Es todo Él. Y tú ves que el corazón nuevo, nosotros somos cambiados, generados, somos nacidos de nuevos de parte de Él. Él es que nos quita el corazón viejo y nos pone un corazón tierno. Él es, otra vez, a través del Espíritu Santo nos hace andar en la palabra de Él. Y Él es que nos ayuda a cumplir con sus ordenanzas, lo que enseña la palabra de Dios. En el poder de nosotros no podemos hacer nada de esto. Y vamos a hablar del Espíritu un poquito más después, porque esto es todo posible a través de Dios. Dios es el Espíritu que mora en nosotros. Amén. Ahora, una vez que esto sucede, las personas que reciben el Evangelio son nacidos de nuevo. Son criaturas en Cristo.
nuevas criaturas en Cristo. Amén. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Abran sus Biblias a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido nuevas, hechas nuevas. So, tú ves que, amén, las personas que están en Cristo son nuevas criaturas, hermanos. Ya tú no eres la misma persona espiritual que tú antes eras. Tú estás hecho nuevo en Jesucristo. Si tú conoces a Cristo, eso es una realidad en tu vida, hermanos. Eso es la verdad. Ese cambio que resultó a través de un cambio de corazón que fue transformado y te llevó a ti a tener un carácter transformado. Y ahora está produciendo una vida transformada en Él. Todas estas áreas en tu vida son cambiadas. Ese trabajo lo hace ¿quién? Él. Él es que nos llama. Él es que nos renueva. Él es que nos hace ser nacidos de nuevo. Y esto todo ocurre, otra vez, ocurre instantáneamente, pero hay una orden en cómo ocurre esto. Ahora, abren sus Biblias a Romanos 8, 29 a 30 otra vez. Vamos a mirar 29. Romanos 29. Porque es el propósito en porque Dios nos hace nacer de nuevo. Dice, porque lo que de antemano conoció, también lo predestinó. Aquí vemos el propósito. Hacer que hechos conforme a la imagen de sus hijos. El propósito de nuestra salvación a través de traerle gloria a Dios es también crecer en conforme a la imagen de Jesucristo. Cuando somos nacidos de nuevo, Él nos está transformando. Somos nacidos de nuevo y hay un proceso en la santificación que estamos creciendo y pareciendo más y más a Jesús cada día cuando estamos andando en Él. Amén. Esa es la bendición, hermanos, de ser un hijo de Dios. Y es algo que tenemos que nosotros mirar en nosotros mismos. Yo parezco más a Cristo hoy que ayer. Yo parezco más a Cristo hoy que el mes pasado. Yo parezco más a Cristo hoy que el año pasado o 5 años atrás. Porque si tú eres nacido de nuevo, si vemos los bebés que están aquí en la iglesia, ellos otra vez son bebés, pero el año que viene ellos están en el mismo estado que están ahora. No. Ellos están madurando cada año y nosotros como cristianos, como los bebés, estamos madurando cada año, estamos creciendo. Y eso es la prueba que somos hijos de Dios, que buscamos de Él, nuestros corazones están ardientes para Él. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero vivir a través de la voluntad de Él. Yo deseo hacer las cosas del Señor. Yo busco al Señor. Eso es algo que viene de mi corazón. ¿Por qué? Yo antes no lo deseaba, pero ahora sí. Porque soy una criatura nueva en Cristo. Yo ahora pienso diferente. Ya otra vez no pienso en las cosas de la carne. Aunque somos honestos, hay una batalla en la carne. El cristiano pelea una batalla todos los días. Yo me levanto otra vez y tengo que buscar del Señor porque es una batalla que diariamente la carne es pecaminosa. El espíritu está renovado, pues esta carne todavía es de este mundo. Esta carne un día morirá. Esta carne será entregará, pero nosotros espiritual, hay una batalla entre la carne del hombre y el espíritu. Pero el que es cristiano va creciendo en su dominio de la carne, aunque la carne tiene deseos. Yo tengo el poder de Dios en mí a través del Espíritu Santo para tener victoria en estas áreas. Cuando no las tengo es porque yo no estoy caminando en Él.
o con Él. Eso depende a través de... La santificación es doble parte. Hay una parte humana en la santificación, pero también una parte de Espíritu Santo. Yo tengo que hacer la parte mía y Él hace la parte de Él, de refinarme a parecer más y más a Jesucristo, como dice aquí el texto. Amén. Entonces el propósito de Dios para nosotros, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo y traerle gloria a Él en nuestras vidas. Amén. Y eso lo veremos en el último horas. Ahora vamos a mirar y a enfocarnos en el cuarto punto. Ahora, ¿cómo uno responde al llamado o a la llamada? ¿Cómo es que uno responde a la llamada? Una vez que Dios ha convocado un medio mediante el llamado eficaz, una vez que Él nos llama en el llamado eficaz y Él ha cambiado el corazón nuestro mediante la generación, la respuesta necesaria y bíblica es el arrepentimiento y la fe. Cuando Dios nos llama a través del Evangelio, es un llamado personal. Él requiere una respuesta personal de nosotros, una respuesta voluntaria, personal, individual al llamado del Evangelio, hermanos. Donde la persona se arrepiente sinceramente de sus pecados y pone su confianza en Cristo para la salvación. Eso se llama la conversión, hermanos. Es muy importante otra vez entender que, y hablo de eso un poquito más, pero hay dos caras de la fe. El arrepentimiento y la fe tienen que ir mano en mano. No solamente el arrepentimiento y no solamente la fe, porque otra vez, y tenemos que tener fe en qué. Hay aspectos de conocimiento que necesitamos en esto, pero sin arrepentimiento no hay fe. Va mano en mano con la fe. Son sinónimos en la Biblia. A veces habla de arrepentimiento solo, y a veces habla de arrepentimiento y fe, pero los dos son necesarios para la salvación. Si tú dices, yo tengo fe en Cristo, pero nunca te has arrepentido de tus pecados, quiere decir que tú todavía estás bien, está en tus pecados. Porque la palabra arrepentimiento quiere decir que uno está dando vueltas, está virando. Ya yo no estoy caminando de la manera, en la dirección que caminaron. Realmente habla de uno dar vuelta a 180 grados. Uno está caminando así, en mi camino, y doy vuelta al arrepentimiento, que yo doy vuelta y ahora camino ¿a quién? Hacia donde Cristo, y lo abrazo en la fe. Los dos aspectos son necesarios, hermanos. Yo no puedo ser un seguidor de Cristo sin primero arrepentirme y reconocer que soy un pecador y no puedo seguir viviendo en esos pecados, hermanos. Eso también requiere confianza, que es creer en la palabra de Dios. Ahora, la palabra confianza es sinónima con la fe y creer. A veces la Biblia dice, confía en mí, a veces cree en mí, tenga fe en mí. Las palabras son sinónimas. En la Biblia son sinónimas. Y cuando tú buscas la definición de la palabra, son similar en lo que significa. Nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Por tanto, el que tiene verdadera fe salvadora es pasado de un paso que está investigando las afirmaciones de Cristo a una persona que ahora cree en las afirmaciones de Cristo. Confía en las afirmaciones de Cristo. Amén. Uno que cree que está en estas afirmaciones son verdaderas. Si yo creo que si yo pongo mi fe que estas enseñanzas de Jesucristo son verdaderos y me arrepiento a través de fe,
me arrepiento a través de mi reconocimiento que no soy un pecador antes de la gloria de Él y necesito ser perdonado de mis pecados y los recibo por fe, tengo vida eterna, hermanos. Hay un aspecto que nosotros tenemos que recibir a Cristo. Pero ya hemos dicho que ese hecho viene de Él, no viene de nosotros. No viene del poder mío. Él es que yo estaba leyendo un teólogo y él estaba diciendo, la persona, no, esto fue Fraguela que me dijo esto, la persona que puede ver a Cristo nunca lo va a rechazar. Es que la cosa es que la gente no recibe a Cristo porque no lo ven, no lo conocen, no pueden entender esta salvación. Pero una vez que Él te abres los ojos y te hace nacer de nuevo, tú no puedes resistir el llamado de Él. Y una vez que otra vez Él te genera a ti, tú ves a Cristo, tú lo vas a recibir a través de fe. Y esa es la orden en cómo esto funciona. No solo tenemos que confiar o creer en Cristo, es decir, creer lo que Él dice es verdad, tenemos que también creer en Él, es decir, poner nuestra confianza personal en la persona de Jesucristo. Porque fe en sí mismo, ¿qué es eso? Hay un movimiento también hoy en día que más que tiene que tener fe, just have faith. ¿En what? ¿Faith en what? Hay muchas cosas que yo puedo poner mi fe. No, tengo que tener mi fe en Jesucristo. En la verdad de las Escrituras, en lo que enseña de quién es Jesucristo y lo que Él hizo por mí. En eso es lo que por eso la confianza, yo pongo mi confianza en eso. Necesito entender esa verdad. Pero yo emocionalmente tener todo el mundo aquí llorando y si el que quiere ser salvo alza la mano y todo el mundo va a alzar la mano. Pero eso no es una conversión bíblica, hermanos. Tiene que uno creer en las verdades del Evangelio y confiar en esa verdad, recibir esa verdad. Amén. Esta confianza implica dos aspectos otra vez en nuestra creencia. Y quiero darle unos textos otra vez para comprobar que la necesidad del arrepentimiento y la fe. Y lo digo porque hay muchas personas hoy día, realmente enseñanzas que salen de Dallas Theological Seminary, que enseña que uno solamente recibe a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ahí donde cuando tú recibes a Jesucristo como solo Señor, quiere decir que yo puedo seguir viviendo mis pecados y llamarme cristiano. Pero la Biblia no enseña eso. Vamos a ver lo que dice lo que dijo Pablo cuando predicó el Evangelio en Hechos 20:21. Él dice, testificando solemnemente tantos a los judíos como los griegos, porque él predicaba todo. El Evangelio no es único para una raza, es para todos. ¿De qué? De la fe, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú ves que lo que él predicaba era el arrepentimiento y fe. Es el mensaje que le traía. Uno tenía que arrepentirse y recibir a Cristo por fe. El autor de Hebreos dice que los dos primeros elementos nos da aquí los dos primeros elementos de la enseñanza cristiana, que son, dice aquí en el versículo 1, Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia madurez, no echando, hablando de cristianos que deben estar creciendo en madurez a la palabra y no yendo para atrás, ¿a qué? Escuchando otra vez el fundamento de qué?
del arrepentimiento y de las obras muertas y de la fe en Dios. Tú ves que debemos ir creciendo y no ir para atrás al principio cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Entiendes lo que está diciendo él ahí? Es importante, hermanos, de ver que el arrepentimiento y la fe van mano en mano. No puedes tener una sin la otra. El arrepentimiento significa una decisión consciente de apartarse de los pecados. Y fe significa acudir a Cristo para perdón de esos pecados. Voy a repetir eso. El arrepentimiento significa una decisión consciente de apartarse de los pecados, y la fe significa acudir a Cristo para el perdón de esos pecados. Amén. Este tipo de fe consiste de admitir que uno no puede salvarse a sí mismo, hermanos, y al mismo tiempo creer que Cristo sí puede. Amén. El arrepentimiento y fe son dos caras de la misma moneda, como dije ahorita. Porque cuando renuncio y abandono verdaderamente mi pecado, me dirijo con fe a Cristo, confiando solo en Él para mi salvación. Amén. Y este arrepentimiento y fe iniciales proporcionan un modelo para las actitudes continuas del arrepentimiento y fe de corazón que se mantienen durante el resto de la vida cristiana. Amén. Ahora, en el llamamiento eficaz, Dios nos redimió. Él produjo la fe evangélica y el arrepentimiento en los elegidos para justificarlos. Nosotros somos justificados a través de nuestra fe. Hemos visto varias veces sobre la justificación. Somos declarados inocentes cuando nosotros recibimos a Jesucristo por fe. Amén. Dice Romanos 8:30. A lo que predestinó, a estos también llamó. A lo que llamó, a estos también que justificó. Entre el llamado y la justificación tenemos otra vez la conversión. Es el nacido cuando uno recibe al Señor y es justificado. A lo que justificó, a esos también glorificó, hablando de nuestro futuro en el cielo con el Señor. Amén. Somos justificados, hermanos, por fe. Pablo identificó que el llamado eficaz como el factor crucial que explica por qué algunos creen y por qué algunos rechazan. Porque si tú no tienes el llamado eficaz, si tú no eres regenerado, si tú no eres nacido de nuevo, cuando tú eres predicado la palabra de Dios, lo vas a rechazar, no lo vas a recibir. Otra vez es triste. ¿Debe de hacernos parar de predicar? No. Hemos estado orando por cada familiar, que Dios otra vez abra sus corazones y que ellos sean receptibles al mensaje de fe. Mira lo que dice Primera de Corintios 1, 23 a 24. Primera Corintios 1, del 23 a 24. Dice aquí la palabra de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, o todos los que son llamados, se dijo Dios, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. No es la etnia o donde tú creciste culturalmente, no depende de cuánto dinero tú tienes.
el Evangelio de Cristo es para todos. Y estamos llamados a predicarle a todos. Dios se encarga de la salvación. El proceso de salvación viene de Él, no viene de nosotros. Yo cumplo con predicar el Evangelio. Yo soy responsable de hacerlo, y cada uno de nosotros, basado en Romanos 10, 15, cada uno de nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero el resultado del llamado, eso viene de Dios. Eso no tengo otra vez. Es la manera, la fe es el instrumento que Dios usa para salvarlos. Pero es obra de Dios. Amén. Esta obra, otra vez, viene de Dios, el Espíritu Santo, el que hace la obra cuando predicamos. Eso todo viene de Él. Ninguno de nosotros tenemos el poder de salvar a otra persona. Si no, tú fueras Dios. Pero como no somos Dios, solo Dios puede salvar. Otra vez, Dios es el que hace el trabajo de la redención, viene de Él. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 12 al 16. Y mira más sus Biblias a 1 Corintios 2, 12 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene ¿de quién? De Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por ¿qué? El Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Tú le puedes predicar a una persona una y otra vez, ellos no responden porque no están regenerados por el Espíritu Santo. Y esa persona tampoco dice que no las puede entender, porque son cosas que se discernan espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, el que es nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros que somos hijos de Dios podemos pensar como pensamos, porque estamos en la palabra de Él, y el Espíritu Santo nos revela la verdad de Cristo, y podemos nosotros comprender la verdad de Cristo. Pero que el hombre natural no puede entender. Puede tener un entendimiento lógico, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no son avivados vivificados a través del Espíritu Santo. Eso es solamente conocimiento en la mente, pero no es algo, todavía no tiene un corazón tierno, un corazón cambiado, regenerado por Dios. Amén. Y sin el Espíritu Santo haciendo ese trabajo en nosotros, ninguno de nosotros podemos confesar a Jesús como Señor. Solo las personas que conocen al Señor lo pueden llamar Señor, con un corazón verdadero. Y eso lo que quiero leer, ese punto en 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto, le hago saber que nadie hablando por el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir nadie? Nadie hablando por el Espíritu Santo puede decir Jesús es anatema. Nadie puede condenar. El que conoce a Cristo no va a condenar a Cristo. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Él tiene que ser Señor y Salvador de tu vida, hermanos. No solamente Salvador. Tú tienes que otra vez humillarte delante de Él. Cuando uno recibe a Cristo, tú dices, ya no puedo yo. Voy a dar vuelta a mi pecado y me voy a tirar a tus pies y recibirte a ti. Yo no puedo hacer esto en mi propio poder, pero en el poder de Él, tú sí, tú puedes hacerlo, hermanos.
Y tiene que ser el Señor de tu vida también. No es algo que pasa después, que muchas dicen, oh, tú puedes... Muchas personas, lo que pasa, y esto ocurrió conmigo, muchas personas creen que reciben a Cristo, y lo que pasa, siguen viviendo una vida pecaminosa y por años, y tú le hablas, yo soy cristiano porque un día yo fui adelante, o yo oré esta oración, o yo firmé una tarjeta, y ellos dependen de ese día y lo que ellos hicieron como su salvación. Pero vemos que el cristiano anda en Cristo, está en Cristo y vive para Él. Y lo que ocurre es que a veces ellos vienen a conocer al Señor después y dicen, oh, yo conocí a Jesucristo como Salvador, pero ahora lo conozco como Señor. Y ellos enseñan que hay dos eventos en tus vidas. Otra vez, esa enseñanza que sale de Dallas, había un debate grande entre MacArthur y Ryrie en los 80s, y unos libros que The Gospel According to Jesus, que él escribió hablando que el Señor tiene que recibirse como Señor y Salvador, y es algo que siempre se ha enseñado en la iglesia. Es un movimiento nuevo, así uno puede seguir viviendo en pecado y decir, yo soy cristiano. Pero la Biblia, hemos estudiado eso en 1 de Juan capítulo 3, que la Biblia dice, el que sigue caminando o viviendo en pecado, nunca era mío. Es hijo del diablo, dice la palabra de Dios actualmente. Tenemos que tener cuidado en lo que creemos y a quién escuchamos, hermanos, porque hay muchas enseñanzas raras sobre este evento. Jesucristo, por eso el arrepentimiento, cuando yo me arrepiento, yo estoy recibiéndole como Señor. Pues yo caminaba en mi camino, yo era el Dios de mi vida, yo he dejado eso atrás y ahora yo sigo y busco a Él. Él es mi Señor. Yo he abrazado a Cristo y yo vivo para Él. Yo he sido nacido de nuevo y Dios mora en mí. Amén. Vamos a leer Romanos 10, 8 al 10. Otro texto famoso, pero quiero leerlos con ustedes, que habla de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Dice, pero ¿qué dice? Versículo 8. ¿Qué dice cerca de ti está la palabra en mi boca y en tu corazón? Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Por Señor, y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Tenemos que mirar esto otra vez. Aquí cuando uno confiesa con la boca Jesús por Señor, está aquí hablando del arrepentimiento. Cuando yo lo recibo y confieso como Señor, yo estoy renunciando yo como el Señor de mi vida y lo estoy implantando a Él como el Señor de mi vida. Yo estoy dejando el pecado atrás, donde yo antes caminaba, y ahora solo lo busco a Él. Él es el Señor, Él es el maestro de mi vida, Él es el centro de todo lo que yo soy, hermanos. Cuando yo hago eso y dice, ¿y qué? Digamos, el arrepentimiento y ¿qué? Y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre. Otra vez, lo que yo creo es importante, no creo en creer. Yo creo que Jesucristo resucitó entre los muertos y será salvo. Él pagó mis pecados a través de la muerte y su sangre. Amén. Y esto todo viene a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros, hermanos. Él nos revela esta verdad. Él abre nuestros ojos a esta verdad para que podamos ver a Cristo. Calvino dijo de Cristo sobre este tema: se une a nosotros. Did you put that up? Se une, no es ahí. Se une a nosotros solo por el Espíritu. Por la gracia y el poder del mismo Espíritu somos hechos sus miembros, para mantenernos bajo Él y su vez poseerlo. La fe es la
principal obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y también en la confesión belga, artículo 22, afirma: el Espíritu Santo asciende en nuestros corazones una fe recta que abraza a Jesucristo como todos sus méritos, se apropia de Él y no busca nada más fuera de Él. Amén. Mientras Pablo predicaba, voy a dar un ejemplo más en la Biblia. En Filipenses, nosotros cuando estudiamos Filipenses miramos este texto. Cuando él predicaba en Filipo, se encontró con una mujer que se llamaba Lidia. Y vamos a ver la historia de Lidia y cómo ella vino a conocer al Señor. En Hechos 16, 14 al 15, dice aquí la palabra de Dios: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Él estaba predicando, de la ciudad de Tiatira, vendiendo de telas de púrpura. Soy una mujer que tenía una casa, tenía dinero, tenía un negocio. Y en la casa de ella fue donde se formó la iglesia. Para que sepan un poquito la historia después. Pero mira lo que dice esta parte: que adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, pero no el Dios de la Biblia hasta este momento. Y dice aquí: y el Señor que abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Tú ves que la renovación vino del Espíritu Santo. Cuando él predicaba la palabra de Dios, el Señor otra vez, el Señor Espíritu Santo abrió su corazón para ellos poder recibir esa palabra a través de su fe. Amén. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense allí. Y nos persuadió a ir. Tú ves que y ahí formaron una relación que otra vez que duró por el resto de su vida. Y él abrió el corazón de esa mujer. Dios hizo la obra. Pablo fue fiel en predicar el mensaje, pero Dios fue que le abrió el corazón para ellos poder recibir lo que Pablo decía, enseñar la palabra de Dios. Jesucristo actúa mediante la predicación de las palabras, hermanos, de la palabra de Dios a todos, hermanos. Él es que actúa, Él es que hace la obra entre todos nosotros. Voy a terminar con este texto. En Hechos 26, 18 dice: para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Qué texto bello, ¿no? Es un texto que debemos marcar y memorizar. Y la razón que yo predico el Evangelio a ustedes es por esta razón. Yo predico el Evangelio, yo enseño la verdad para que Dios abra sus ojos a fin de que sean convertidos de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que ustedes reciban por la fe a Él, a Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Qué bendición tenemos nosotros que podemos llamarnos cristianos, hermanos. Y esta oración otra vez, oro por cada uno de nosotros. Hay muchos aquí que están escuchando la palabra de Dios. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí conoce su corazón. Y si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, este es el día de hacerlo, hermanos. Si el Espíritu Santo está abriendo sus ojos a la verdad del Evangelio y lo que Jesucristo hizo por nosotros, y tú entiendes que tú no puedes sin Él, ese es el tiempo de arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo a través de la fe. Amén.
Otra vez diciendo eso, el que tiene preguntas o quiere saber un poquito más o no está seguro, yo estoy aquí después del servicio y estoy disponible a hablar con cualquiera. Amén. Oremos.